Bien, quiero preguntarles algo. Por ahí me hicieron la invitación y me compartieron que estaban estudiando la carta a los Corintios. ¿Esto es verdad? Sí. Ok. Sí. Ok. Bueno, en la carta a los Corintios, hermanos, realmente hay, pues es una carta que muestra muchas am, circunstancias peculiares, muy peculiares en la iglesia de Corinto. Y de verdad creo que es un reto como iglesia poder estar estudiando la carta a los Corintios y poder conocer que somos pecadores, poder conocer de una manera profunda y precisa el saber que Dios ha llamado a personas quizás menos pues menos posibles para poder hacer su obra, como la iglesia de Corinto, ¿no? Y creo, hermanos, que nosotros no somos diferentes, y al decir nosotros no es ustedes, Anástasis, no, sino todos, Nuevo Panorama y todas las de Uruapan aquí, que no son tantas, ¿verdad? Pero en Michoacán y en todas partes somos muy similares a la iglesia de Corinto. Y creo, hermanos, que como iglesia, el poder estar estudiando esto es con el objetivo de poder crecer como iglesia. Y quiero iniciar preguntando algo. Quiero uh, hacer una pregunta. Quiero preguntarte algo y no tienes por qué contestármelo. Si quieres contestarlo, contéstalo. Pero la pregunta es lo siguiente, pensando en cómo como iglesia debemos de ser, cómo debemos edificarnos como iglesia, debemos ser luz, debemos resplandecer en esta tierra que es Uruapan tan llena de maldad, de oscuridad. La pregunta es la siguiente, ¿cómo describirías a un miembro de una iglesia o cómo describirías a un cristiano genuino y verdadero? Piénsalo. En una frase, ¿cómo describirías en una frase a un cristiano, a un miembro de la iglesia, como un miembro, como un cristiano genuino y verdadero? ¿Tienes alguna frase? Por favor. ¿Tienes alguna idea? Yo sé que la tienes. ¿Tienes alguna idea? Ok, dímela. ¿Sí? Sí. Lleno de gracia, de integridad. Integridad, ¿verdad? Un valor muy poco común hoy en nuestros días, hermana. Ok. Ok, quizá ejemplo. En una frase, ¿verdad? Un cristiano genuino y verdadero, un miembro de una iglesia cristiana genuina y verdadera, podría ser un hombre íntegro, como lo decían, una persona honesta, una persona que brille, o una persona que no se equivoca, o quizá que no se equivoca y que cuando lo hace lo reconoce, ¿verdad? Porque creo que esto es lo que denota un creyente, que lo entiende, sabe que se equivoca y se arrepiente. Y quizás cuando yo te hice esta pregunta, no sé, quiero pensar que así fue, porque en su momento cuando yo me hice esta pregunta, vinieron muchas palabras, muchos adjetivos, cualidades que un creyente genuino y verdadero debería de tener, tal como honestidad, tal como integridad, tal como misericordioso, como humilde. Y quizás puedas pensar que en una frase pudiera ser un poco difícil resumir o sintetizar qué es un cristiano genuino y verdadero. Pero déjame decirte que la Biblia lo hace. Las escrituras describen a un cristiano genuino y verdadero, o cómo debería de ser un cristiano genuino y verdadero en una frase. Y sin buscarlo, porque yo creo que has escuchado este pasaje, que no es el pasaje que vamos a estudiar, es Filipenses 2:5 y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Y en el capítulo 2, Pablo inicia esa sección diciendo si hay algún afecto entrañable, si hay algo digno de misericordia, algo verdaderamente que te pueda llevar que me pueda llevar, dice Pablo, a sentir un gozo tan inefable, complétenlo conmigo. Y dice, no teniendo envidia, no siendo orgullosos, soberbios, sino que tengan el mismo sentir que tuvo Jesús. Y comienza a describir cómo Jesús dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y todo esto, ¿verdad? Ahora, Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente nos lo dice de una manera un poco más clara como una frase. Dice la NTV, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Y la Biblia sintetiza cómo debe de ser un creyente genuino y verdadero en una frase. Y la Biblia dice que un creyente, un miembro de una iglesia genuino y verdadero, un creyente, es aquel que tiene la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esa misma actitud. Ahora, si nos preguntamos, y vamos a ir como de lo general a lo específico, ¿verdad? ¿Qué es tener la misma actitud de Cristo? Y ahí es donde pueden pensar muchas cosas, ¿no? Pero tener la misma actitud de Cristo, Martín Lutero hace algunos años dijo lo siguiente, cada cristiano debe convertirse en Cristo para su prójimo. Cada cristiano genuino y auténtico es aquel que se vuelve Cristo para su prójimo. Y eso no significa que somos una especie de Mesías, ¿verdad? Eso significa que somos una representación de Cristo y una representación muy pobre, muy pobre, ¿verdad? Pero debido a que las escrituras determinan que nuestra actitud debe ser como la de Cristo, y lo interesante aquí es que nuestras actitudes se manifiestan en nuestras relaciones interpersonales, nosotros podemos comprender que convertirnos en Cristo para nuestro prójimo es que ellos puedan ver a Cristo en nosotros. Esto es tener la misma actitud, que cuando una persona que no es creyente o que es creyente pueda verte, pueda ver a Cristo. Esto es tener la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Por qué? Porque las personas no ven la cruz. Ellas no ven a Cristo sentado en la diestra del Padre. Las personas que no creen, ¿verdad? Las personas que sí creen, sí lo ven. Y no estoy hablando en un sentido literal, sino metafóricamente, ¿verdad? Ellos saben, tienen el conocimiento, pero aquellos que no, ellos no ven esto. Hace días hubo una marcha pacífica y muchos creyentes fueron, ¿verdad? Y no está mal, no es algo malo, ¿verdad? Creo que es bueno ser empático, pero quiero pensar que si tú fuiste a esta marcha, las personas debieron de ver a Cristo en ti en esa marcha. Y no solamente en esa marcha, en el súper, en Walmart, en donde quiera que vayas. Deben de ver a Cristo. Y si nosotros estamos en su iglesia, la misma iglesia debe de ver a Cristo en unos con otros. Y eso es tener la misma actitud que tuvo Cristo. Ahora, de manera práctica, vamos a ir a nuestro pasaje de hoy, que está en Marcos, capítulo 6, y ahí, acompáñame a Marcos, capítulo 6, y ahí vamos a estudiar una historia en la que podemos ver el carácter de Cristo para con sus prójimos de una manera muy práctica, ¿verdad? En sus relaciones interpersonales. Marcos, capítulo 6, vamos a leer a partir del verso 30 hasta el verso 44. Marcos capítulo 6, 30 al 44. Y me gustaría que si lo tienes, pudieras ponerte de pie para leer la palabra de Dios. Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Ok, voy a darle lectura, por favor sígueme con tu vista. Dice así la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él.
Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Puedes tomar asiento, por favor? ¿Quién ha leído esta historia? Levante su mano. Ok, es una historia muy conocida, de hecho es un relato fascinante que me encanta, ¿verdad? Es maravilloso saber cómo Dios puede multiplicar tanto la comida, ¿verdad? ¿A quién le gusta comer? Levante su mano. Eso, ¿verdad? ¿No te gustaría que compres 1 kilo de carnitas y Dios te la multiplique en 100 kilos? A ver, levante su mano, ¿a quién no le gustaría? Amén, ¿verdad? Ok, pero ese es otro tema. Ahí estamos hablando de la gula, ¿verdad? Y no vamos a hablar de eso. Ok, quiero, quiero que podamos analizar lo que te dije en un momento antes de leer la lectura, ¿verdad? Lo que yo estaba diciendo es que nosotros debemos de convertirnos en Cristo para nuestros prójimos. Esa es una labor que como iglesia debemos de tener. Ahora, un principio bien interesante es que tenemos que conocer cómo fue Cristo, la actitud de Cristo y más específicamente cómo fue Cristo en sus relaciones interpersonales. Y aquí podemos ver un ejemplo y vamos a ver algunos principios de cómo Cristo fue y cómo nosotros somos llamados a hacer ya de una manera práctica y no simplemente saberlo y repetirlo cuando nos dicen que es un cristiano, bueno, alguien que tiene la misma actitud como Cristo, sino verlo de una manera más práctica. Así que tenemos que conocer un poquito el contexto de una manera muy rápida de qué los llevó a este punto o en qué situación se encontraban ahora. Si tú ves el versículo 30, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ahora, ¿qué era lo que le contaron a Jesús? Y más específicamente, porque ahí dice que le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. De manera que la pregunta, ¿qué era lo que le contaron a Jesús? Puede ser más específicamente es qué habían hecho y qué habían enseñado. ¿Qué era aquello que los apóstoles habían hecho y habían enseñado? Ahora, si tú retrocedes al verso 7 y al verso 8 de Marcos capítulo 6, vas a encontrarte un poquito de luz. Dice ahí: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Nos adelantamos un poquito hasta el verso 12, dice que saliendo ahí predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora, Mateo, que al estudiar los evangelios sinópticos es muy interesante poder ir tomando partes de los pasajes paralelos como Mateo y Lucas. Mateo capítulo 10, versículo 5, no lo busques, dice así: que a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Así que los discípulos se habían embarcado en una misión donde Jesús los había mandado de 2 en 2 como compañeros para poder anunciar el reino de los cielos al pueblo judío. Algo a lo que vino Jesús y que Jesús se dedicó a esto en la tierra. Ahora, cuando los discípulos comenzaron a irse de 2 en 2, Jesucristo no solamente les dijo: vayan y prediquen el reino de los cielos. También cuando estos apóstoles comenzaron a irse, Jesús les dio indicaciones: no lleven dinero, no lleven pan, no vayan por camino de gentiles, vayan a la casa de Israel, pero
todo esto que Jesús le da son indicaciones para que ellos pudieran entregarse completamente, dispuestos a servir. Es decir, que si ellos les daba hambre, no eran, pues, ¿sabes qué? Vamos a pausar la misión y vamos a ir al menudo para acá. Ellos tenían que llegar y tenían que comer, convivir, posar, entregarse completamente al pueblo judío y anunciar aquel mensaje que Jesús les ordenó. El mensaje era arrepentíos, y no sé qué tan convincente hubiera sido el que las personas pudieran llegar, o los discípulos pudieran llegar a posarse ahí y poder estar anunciando el evangelio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pero también me puedes dar de comer y me puedes dar hospedaje. Pero entonces los apóstoles comenzaron a hacer esta misión, y no solamente en esta misión anunciaban el evangelio y se entregaron completamente al ministerio, sino que también dentro de esto los apóstoles les dio Jesús autoridad de poder expulsar demonios, de poder sanar enfermos, de poder hacer milagros y cosas que evidenciaban el poder del mensaje de Jesús. Y dentro de todo esto, ellos regresan. Ahora, en el contexto de los evangelios sinópticos, ellos regresan porque, ¿qué crees? Juan el Bautista muere decapitado. Después de que Juan el Bautista muere decapitado por Herodes, los discípulos regresan, y el texto no nos dice si ellos regresan por preocuparse por Jesús o si ellos regresan para sepultar a Juan. Bueno, realmente no fue para sepultar a Juan, pero por el motivo del funeral de Juan o todas estas cosas. Simplemente dice la historia cronológicamente en los evangelios que muere Juan el Bautista y entonces los discípulos regresan. Así que no sabemos si ellos regresan por la noticia de la muerte de Juan el Bautista y la preocupación por Jesús, o si ellos regresan porque a lo mejor dijeron: híjole, ya nos van a dar cuello también a nosotros, o si ellos regresaron porque el tiempo se cumplió. Pero lo que sabemos es que ellos regresan. Y cuando regresan, ellos comienzan a contarle a Jesús lo que ellos hicieron y lo que ellos también hablaron. Todas estas cosas, ¿verdad? Dice el versículo 30 lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Cuando ellos regresan, ellos en este informe, en este reporte, ellos están cansados. Esto es inevitable, ¿verdad? No sé si has tenido un día donde has procurado visitar y orar por personas y estar constantemente visitando y estar a lo mejor enseñando, y una semana, o si es la escuelita bíblica de vacaciones o algún campamento, ¿cómo terminas? Agotado, cansado y gozoso, claro, ¿verdad? De hecho, los discípulos llegan y le dicen: Jesús, ellos no llegan y dicen: ay, Señor, ellos llegan con Jesús y llegan alegres. De hecho, otro de los evangelios dicen que ellos llegaron y le contaron a Jesús y le dijeron: Señor, los demonios se someten a nosotros. Y la respuesta de Jesús fue: sí, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad? No se preocupen por esto, preocúpense por anunciar el mensaje verdaderamente. Y esta es la respuesta de Jesús. Pero ellos físicamente se encontraban cansados, tenían mucho trabajo. Nota entonces, ese es el contexto, lo que dice el verso 21. Y esta es la razón por la cual Jesús les dice en el verso 31, Él les dijo, Jesús: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y entonces ellos regresan y Jesús sabe. Él entiende y conoce que sus discípulos están cansados. Y lo interesante es que también Él mismo está cansado. Porque Jesús no los envió y Él nos dijo: vayan mientras yo me rasco la panza, o vayan mientras yo me tomo un tiempo. Jesús también comenzó a trabajar, Él solo. Y cuando Él regresa dice: vengan vosotros a un lugar desierto y descansad. Y lo interesante es que Jesús, en el conocimiento que Él tiene de saber que ellos vienen cansados, Él les ofrece descanso. Jesús les ofrece descanso. Y Él, al ofrecer descanso, nos da un principio bien interesante que a lo largo de toda la Biblia está expuesto, y es que necesitamos descansar. Necesitamos, sí o sí, necesitamos descansar. Jesús los llama a descansar, y no solamente Jesús les llama a descansar, sino que también a lo largo de la historia podemos ver el descanso de una manera incluso hasta teológica, como lo dice Hebreos, ¿verdad? Todos aquellos que esperen en la fe van a poder entrar a ese reposo. Y es interesante que desde Génesis, nuestro Dios dice que Él
dice que él cesó de crear, él desistió de crear, después da un parámetro, un principio para que los creyentes pudieran, su pueblo, ¿verdad?, que creía en él, pudieran tomar días de reposo, días donde pudieran desistir. Dice Génesis 2:2 que acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. Y reposó significa desistir. Así que Jesús entiende esto. Y en este escenario es donde podemos ver un carácter o un elemento del carácter de Jesús, donde podemos comprender cómo debemos ser en nuestras relaciones interpersonales. Y el principio es que debemos de sacrificarnos por los demás. Esto es lo que hace Jesús. Ve lo que dice el versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron venir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Ahora Jesús sabe que necesitan descansar. Y él, de hecho, nuestro Dios, hermanos, tan maravilloso y tan sabio, él estableció, y no sé si lo habías pensado, pero él estableció que la mitad de tu vida te la pases dormido. No sé si lo has pensado de esta manera, pero la mitad de tus años, de tu vida, te la vas a pasar sin saber del mundo. Y si tú eres de los que te levantas y abres el Face para ver la noticia o prende la noticia, cuando estás dormido no sabes qué pasa. Y Dios estableció que la humanidad descanse. Y Jesús sabe esto, él conoce que sus discípulos están cansados y él les dice, vengan a descansar, pero después cuando ellos vienen, los discípulos, a descansar, la multitud se acerca y entonces podemos ver, dice ahí en el versículo 33, pero, y este pero es muy grande, ¿verdad? Dice, pero muchos los vieron venir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Verso 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús es sabio y es consciente a las necesidades de los que están a su alrededor. Las necesidades de los discípulos, les ofrece descanso, pero también conoce y comprende las necesidades de la multitud. Así que es lo interesante aquí, que Jesús llama a los discípulos a descansar y él los lleva a descansar, pero cuando ve a la multitud, ¿sabes qué es lo que hace Jesús? Jesús no dice, a ver, ven, se me regresan, échenle. Jesús lo que hace es, vengan a descansar, y cuando ve a la multitud, él está cansado. Y cuando ve a la multitud, él en su cansancio los llama a descansar, pero él también se da a la multitud. Y esto es lo interesante, hermanos. La respuesta de Jesús en el versículo 34 dice que sintió compasión y comenzó a enseñarles, dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahora, en un sentido práctico, quiero preguntarte cuál sería nuestra respuesta a la multitud. ¿Cuál sería tu respuesta a la multitud? Suponiendo que tú eres Pedro o Juan, si te cae más bien. ¿Qué harías tú si tú fueras uno de esos discípulos? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu respuesta? Imagínate el escenario, o sea, no solamente como, yo soy Pedro, no te vayas por eso. Si tú fueras uno de los discípulos que ha estado pasando por todo este contexto, Jesús te manda una visión, es más, llegas, y te lo voy a poner más práctico, llegas del campamento de niños, ¿verdad? Cansado, tienes que descargar todas las cosas que te llevaste, y entonces dices, pues ya mañana es día libre, y de repente el pastor te dice, ¿sabes qué? Vamos a ir otra vez a Nuburecho porque se nos olvidó limpiar y hacer esto. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería tu respuesta? Ahora, no sería el pastor el que te lo estuviera pidiendo, Jesús mismo. Porque Jesús, y si te das cuenta, Jesús no les dice, órale, párense. No, Jesús dice que ve la multitud y él solo, en su cansancio, se levanta, si estaba sentado, ¿verdad? Y si no, simplemente se dirige hacia la multitud y comienza a enseñarles. Y comienza a darse en su cansancio. Ahora, cuando yo te pregunto cuál sería nuestra actitud, quiero pensar que tú y yo nos pondríamos de pie.
¿verdad? O sea, si ves a Jesús sirviendo, pues, y eres tu discípulo, pues te paras. Digo, sería muy triste, muy lamentable que tu maestro esté enseñando, esté sanando, esté ayudando ahí y que tú estés sentado diciendo, sí, Señor, la verdad es que estamos bien cansados, vamos a tomar turnos. O sea, quiero pensar que los 12 completos, aún así Judas, que también era un traidor, todos se pararon y comenzaron. Y si tú te das cuenta, dice el versículo 34, que Jesús comenzó a enseñarles. Es decir, había 5,000 hombres. ¿Hasta dónde crees que pudiera haber llegado la voz de Jesús sin un micrófono? Los discípulos tenían que hacer algo. Los discípulos tenían que repetir. Y yo me imagino que cuando Jesús comienza a enseñarles, los discípulos en su cansancio se paran, comienzan a distribuirse, a repetir las palabras de Jesús, comienzan a enseñar y comienzan a seguir trabajando. Ahora, ¿cuál sería nuestra respuesta a la multitud? Observa la respuesta de los discípulos, dice el verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. ¿Qué crees? Ellos proveyeron la solución, cosa que a lo mejor tú y yo haríamos también. ¿Están cansados? Ya sabes el contexto. Están cansados, Jesús está cansado, ellos se paran, se comprometen, pero llega un punto donde los discípulos dicen, Jesús, ya, despídelos para que vayan a comer. Ellos proveen una solución. Ahora quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú llegaste a sacrificarte ante las necesidades de alguien más como Jesús? No como los discípulos, como Jesús. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que nos sacrificamos? La pregunta no es cuándo fue cuando viste la necesidad, sino cuando hubo un sacrificio. Es decir, cuando la pregunta no está enfocada a cuándo dimos lo que nos sobraba de nuestro tiempo, cuando dimos lo que nos sobraba de nuestro espacio, de nuestro dinero. ¿Cuándo fue la última vez que nos sobraba todo esto y lo dimos? Sino ¿cuándo fue la última vez que yo tomé la decisión de sacrificarme? No se trata de cuándo fue la última vez que alguien te pidió para comer y traías 200 pesos y le diste 10 pesos, sino que lo invitaste a comer y tú te quedaste sin comer. Esa es la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez? O si ha existido alguna primera vez o alguna vez. ¿Cuándo fue la última vez que hubo sacrificio para alguien? Y si tú vas a Filipenses capítulo 2, no vayas a Filipenses, pero en el pensamiento, si tú vas a Filipenses capítulo 2, te puedes dar cuenta que Pablo dice esto, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no lo estimó, sino que se despojó de todo eso, se sacrificó, se humilló más y más y más y más, y ya en su muerte se humilló aún más. Esta es la pregunta, hermanos. De manera que si Cristo dejó su trono, su gloria, su propia vida por ti y por mí, la pregunta es bien interesante. ¿Quién soy yo para entonces no sacrificarme por los demás? ¿Quién debería de ser yo? Ahora quiero preguntarte, ¿de qué manera crees que Jesús se sacrificó? ¿De qué manera? ¿En qué sentido crees que Jesús se sacrificó en este pasaje? Porque estamos viendo que una evidencia del carácter de Cristo es que Él se sacrificó. Pero ¿de qué manera lo hizo? Puedes contestar. ¿De qué manera crees que Jesús se sacrificó? ¿De qué manera? Dani, tienes que preguntarles más seguido. ¿De qué manera crees que se sacrificó? Pues no comió, ¿verdad? No durmió, no descansó. Ahora, esta característica de Jesús nos ayuda a comprender su sacrificio. Y este es un principio práctico para nuestras relaciones interpersonales. Contestar la pregunta de qué manera Jesús se sacrificó. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús fue un sacrificio del corazón, principalmente.
Y esta es una evidencia en Cristo que podemos tomar para nosotros y podemos reflejar como un carácter de Cristo para que todos los demás puedan verlo. Es decir, nosotros, para ser un creyente genuino y verdadero, debemos de sacrificarnos. Pero también debemos de sacrificarnos a través de la manera verdadera, con compasión. Ve lo que dice el versículo 34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahora, ve conmigo al Evangelio de Lucas, no me pierdas Marcos, por favor. Ve a Lucas capítulo 9, ese es un pasaje paralelo del mismo milagro de Jesús. Lucas capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 10 y verso 11, que es la misma historia. Lo voy a leer, dice así. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ahora, observa cómo Lucas nos dice que Jesús recibe a la multitud y cuando la recibe dice que enseña a la multitud y también nos dice que sana a la multitud. Eso es lo que nos dice Lucas. Pero Marcos, regresa a Marcos en el versículo 34, dice que Jesús los ve, tiene compasión y comenzó a enseñarles. Es decir, que Lucas nos dice qué fue lo que Jesús hizo, pero Marcos nos da la razón del por qué lo hizo. Y Lucas nos dice que lo recibió, les enseñó, los sanó. Marcos nos dice que les enseñaba de una manera general, pero Marcos nos dice la razón. Y la razón es que él los ve y él tiene compasión. Tiene compasión de ellos. Ve lo que dice el verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercan a él y le dicen: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Y eso es bien interesante porque yo hace un momento preguntaba, ¿qué harías tú si fueran los discípulos? Ellos, sí o sí, y el texto no lo dice porque yo ahorita lo supuse, ¿verdad? Me imagino que ellos se pararon, pero aquí dice, sí, los discípulos se acercaron a Jesús y dijeron, ya, Jesús, ya, ya estamos cansados. Así que ellos se acercan y el texto nos muestra que hubo sacrificio en ellos. Así que ellos se sacrificaron, ya era muy tarde cuando les sugieren a Jesús despedir a la gente, pero esto no significó que los discípulos tuvieran la misma compasión que tuvo Jesús. Esto no refleja lo mismo. Y esto es bien interesante, hermanos, ese es el meollo de la situación. ¿Por qué? Porque ante las necesidades de los demás podemos darnos sin compasión. Podemos hacerlo. De hecho, la Biblia lo dice, 1 Corintios 13:3. Y si yo repartiese mis bienes para dar a comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que es bien interesante, porque un carácter de Jesús es sacrificarnos. Pero no solamente queda ahí, es sacrificarnos con compasión, sacrificarnos desde el corazón. Así que aquí podemos evaluar cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son las motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos, cuál es la motivación por la cual yo ofrendo, cuál es la motivación por la cual yo asisto, cuál es la motivación por la cual yo me comprometo en la iglesia, por la que tengo un ministerio, por la que comienzo a desarrollar una y otra actividad, por la cual yo comienzo a ayudar a las personas. ¿Cuáles son las motivaciones? Y si hablamos de motivaciones, hermanos, los evangelios nos arrojan cosas bien puntuales, enseñanzas bien prácticas de Jesús, de tal manera que Jesús dice, cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas. ¿Sabes qué significa eso? Significa que en el acto más puro y más sagrado podemos estar pecando, que es la oración. Así que debemos evaluar cuáles son nuestras motivaciones. Y entonces, ¿verdad? Podemos aprender que no nos sirve de nada lo que hagamos si no lo hacemos con amor. Por más tiempo que podamos invertir en la iglesia y fuera de la iglesia, por más familias que puedas visitar, por más desveladas que puedas darte, por más fiel que puedas ser con tus ofrendas, con tus ministerios, sin amor no sirve. No sirve. Sin amor.
Es como un metal hueco que resuena. Es un metal vacío, hermanos. Dice el verso 34 que Jesús salió y vio una multitud y tuvo compasión. La expresión compasión que Marcos está usando en el sentido griego, en el sentido del texto original o del texto cercano o la traducción más exacta podría ser de esta manera dicho, ¿verdad? Es anhelarlo desde las entrañas. Es decir, que Marcos nos está diciendo que cuando Jesús se paró y volteó a ver a la multitud, Jesús ve a la multitud y el rostro de Jesús reflejó que le dolió desde lo más adentro. Es como si tú vieras a una niña triste. Y me acordé de algo, ¿verdad? Te lo quiero contar. Hace unos días íbamos mi esposa y yo subiendo hacia balcones donde está la iglesia y donde tienen su casa. Ahí íbamos subiendo y por ahí hay un Oxxo. Y una niña que un tiempo ha estado yendo a la iglesia sin sus padres, tiene problemas. Eran las 11 de la noche y estaba afuera caminando, tocando en el Oxxo. Y yo estoy seguro de que mi esposa y yo no tuvimos la misma expresión que tuvo Jesús. Pero si pudiéramos mirar el texto y poder imaginar el rostro que Jesús expresó, porque eso fue lo que plasmó Marcos. Y aunque Marcos quizás no lo vio, ¿verdad? O sí, no sabemos, pero lo que podemos comprender es que cuando él escribe esto, él está desarrollando la idea de que Jesús ve a la multitud y le duele en su corazón. De hecho, la Biblia textual, que es la traducción textual, así se llama, dice Marcos 6:34 en esa traducción, que al desembarcar vio un gran gentío y se le enternecieron las entrañas por ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Se le enterneció el corazón, tan tierno, se le apachurró su corazón. Hermanos, así es Jesús. Él es movido a misericordia por multitudes, se sacrifica por las personas. Él es Jesús. De manera que yo puedo preguntar, ¿qué pide Dios de nosotros ante las necesidades de los demás? Sí, la respuesta puede ser principalmente sacrificio. Pero la respuesta concreta, o parte de la respuesta, porque todavía no desarrollamos todo esto, es sacrificio con compasión. Muchas veces, hermanos, somos selectivos ante las necesidades de los demás. A veces tratamos de elegir a quién ayudamos y a quién no. Incluso muchas veces nos convertimos en jueces. No sé tú, pero sí me ha pasado a mí. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ayudado a alguien porque decimos es que lo va a acusar en drogas? Muchas veces hacemos eso. Somos jueces. Somos selectivos. Incluso a veces somos egoístas. ¿Por qué lo voy a ayudar si nadie me ayudó a mí? Cuando yo tenía esta necesidad. Y hay tantas cosas en nuestro corazón. Pero hermanos, Filipenses 2:5 dice, tengan la misma actitud, el mismo carácter. Sacrifíquense por los demás, no solo por los de afuera, aquí mismo, en la iglesia. De verdad son tantos unos a otros los que encontramos en la Biblia. Ora unos por otros, visítense unos por otros, ámense unos a otros, perdónense unos por otros, edifíquense unos a otros, visítense, salúdense, tantos unos a otros, exhórtense, tantos unos a otros. ¿Cuántos de esos unos a otros hay en nosotros? Hermanos, si el Dios de toda gloria tuvo compasión, ¿quién soy yo y quién eres tú para no compadecernos de los demás? Todo el carácter de Jesús, hermanos, nos enseña que debemos sacrificarnos por nuestro prójimo y que al hacerlo debemos de tener compasión, ¿verdad? Pero algo bien puntual y bien interesante que podemos ver también aquí en el carácter de Jesús y que complementa la respuesta a la pregunta ¿qué pide Dios de nosotros como sus hijos? Es sacrificarnos con compasión, pero también con algo más. Y esto es lo que Jesús muestra en su carácter aquí, que es depender de nuestro Padre, depender de Dios, depender del Padre. Ve lo que dice el verso 36. Cuando ellos le dicen, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen nada que comer. ¿Por qué Jesús no multiplicó o no dio comida en ese momento?
¿Crees que Jesús pudo haber aparecido la comida? Hermanos, ¿sí o no? Sí, eso, ¿verdad? Sí sirve. ¿Dios pudo aparecer la comida? ¡Claro que sí! Él alimentó a un pueblo entero en el desierto con pan. Él podía hacer todo esto. Pero observa lo que dice el verso 37. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Hermanos, Dios espera que nosotros podamos tener fe para velar por las necesidades de los demás. Y ese es un principio ante el comportamiento que pide Dios de nosotros, que nosotros debemos de sacrificar, que nuestro sacrificio debe ser con compasión, pero que también tenemos que estar dependiendo del Padre para poder hacer esto. ¿Por qué? Dice Hebreos 11, 1 y 2, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que yo puedo tener la mejor disposición de poder sacrificarme con un deseo tan profundo en las entrañas de darme. Pero si no quiero depender del Padre para hacerlo, es imposible agradarlo. Y esto es lo que Jesús hace, hermanos. Ese es el principio. Dios espera que tengamos fe para velar por las responsabilidades, las necesidades, de los demás, como nuestra responsabilidad. Porque Jesús les llama y les dice, denles ustedes de comer. Ve la respuesta. Dice que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Hermanos, los recursos financieros no es lo más importante. No es lo más importante. Ve lo que dice el verso 37. Bueno, sí dice ahí que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Cuánto equivaldría un denario? ¿Un denario? ¿Alguien sabe cuánto es un denario? El salario diario de un jornalero, ¿verdad? ¿Cuántos son 200 denarios? Mínimo son 6 o 7 meses de sueldo. Multiplica, ¿verdad? Un denario es un salario diario por 30 días, 3, 6, 9, 12. Ahí multiplicas, ¿verdad? Es fácil. Y el principio, que es bien interesante, hermanos, lo encontramos en que ellos van y le dicen, Jesús, que compremos esto, que vayamos y tengamos realmente. Los discípulos no tenían esa cantidad. Ellos no decían, pues ve y saca del fondo, porque si esto hubiera sido así, los discípulos ni siquiera hubieran preguntado a Jesús. Los discípulos simplemente se hubieran organizado, hubieran ido por las tortas, se las hubieran traído y Jesús, ya, a ver, vamos a descansar, espérate, mira, ya trajimos las tortas, nos organizamos. Pero no, ellos no tenían el recurso. Y Jesús nos enseña que los recursos financieros no es lo más importante para poder sacrificarnos con compasión, sino que lo más importante es poder depender del Padre. Poder depender del Padre. Y en los evangelios podemos conocer que fue un muchacho, según el evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 8 y 9, que fue un muchacho, un jovencito, el que tenía ¿cuántos panes y cuántos pescados? 5 panes y 2 peces. Y era un niño, ¿verdad? Que se acercó a los discípulos. No sabemos, y el niño se acercó y dijeron, pues yo tengo estos, y dijeron, alguien trae comida, pues para repartírnosla. No sabemos, pero sabemos que fue un niño el que fue, un muchacho el que fue, y entonces ellos dicen, pues Señor Jesús, aquí está esto. ¿Y sabes cuál es el principio, hermanos? La fe verdadera producirá que dejemos de enfocarnos en lo que no tenemos y comencemos a concentrarnos en lo que Dios puede hacer. Ese es el principio. ¿Qué pide Dios de nosotros a las necesidades de los demás? Cuando ellos le dicen, Señor Jesús, dales de comer, y ellos dicen, Señor, que vayamos y compremos pan, y ustedes, los discípulos, ¿qué contestan? Ahora, ¿qué pide Dios de nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que Dios pide? Los discípulos, quiero preguntar, ¿crees que tenían fe los discípulos? No le haces si te equivocas. Yo lo he hecho muchas veces. ¿Crees que tenían fe los discípulos? ¿Por qué crees? Si dices que no, ¿por qué crees que le acercaron los 5 panes? Eran 5,000 personas. Eso no servía. ¿Por qué crees que los discípulos dicen, por qué decimos que no tenían fe si ellos acercaron esto? Estoy jugando, ¿eh? Realmente no tenían fe, hermanos. El que tenía fe era el muchacho, según Juan.
Pero cuando ellos se acercan, eso es suficiente. Es suficiente. Hermanos, nosotros llegamos a Cristo a darnos con compasión, por sacrificio, dependiendo del Padre, con lo que tenemos, no con lo que necesitamos, sino con aquello con lo que Dios puede hacer. Y entonces Jesús multiplica. Ve lo que dice Marcos capítulo 6, verso 45. Ese pasaje no lo hemos leído. Pero dice, después de todo este pasaje, ¿verdad? Dice que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Por fin, ¿verdad? Van a descansar. Dice ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora, note el versículo 49. Jesús se queda ahí, ¿verdad? Después despide a la multitud. Dice el verso 49, viendo ellos andar sobre el mar a Jesús, pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos dice que se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Por qué? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ellos tenían un corazón duro. Duro en el sentido de su fe. Duro en un sentido que se sacrificaron, pero que lo hicieron sin compasión. Duro en el sentido que se sacrificaron y repartieron pan, pero nunca dependieron del Padre para ello. Porque ellos sacaron cuentas, hicieron cálculos, y en todo este ejercicio ellos dijeron, tenemos esto y necesitamos esto. Pero Jesús nunca les preguntó, ¿cuántos necesitas? Jesús les dijo, ¿cuántos tienes? Y eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Que si nosotros somos creyentes genuinos y verdaderos, que vamos a sacrificarnos por los demás, que vamos a hacerlo con compasión, que podamos depender del Padre y decir, Señor, no tengo. Señor, esto, si algo te sirve, yo sé que lo puedes usar, quiero darlo con compasión. Así que voy a hacerlo y quiero depender de ti. Esa es la respuesta. ¿Qué pide Dios de nosotros? La pregunta no fue ¿cuántos panes tienes? Recuérdalo, sino cuántos. La pregunta no fue cuántos necesitas, sino cuántos tienes. Y esa es la pregunta que debemos recordar, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿qué pide Dios de nosotros ante las necesidades de los demás? Y pudiéramos pensar, y no sé si lo has pensado, pero quizás viene a nuestra mente, si tuviera más tiempo, si tuviera más dinero, si hubiera estudiado más la Biblia, si a lo mejor conociera más y me hubiera preparado, no hombre, si yo de joven lo hubiera conocido. Jesús no te está preguntando cuánto necesitas, sino qué es lo que tienes. Y si tú quieres depender del Padre con eso que te ha dado, para poder sacrificarte con compasión por tu iglesia y por el mundo. Y ese es el principio, hermanos. Al hablar de las necesidades de los hermanos, pensamos mayormente en las necesidades económicas. Pero Jesús suplía a todos, si te das cuenta. Él los sanaba, Él les enseñaba, Él también los alimentaba. Así que no te centres en lo económico. No estoy hablando, ni esta predicación se centra en decir, trae al alfolí, no. ¿Cuánto de tu vida, de tu corazón, le quieres dar a Él? ¿De qué manera vas a depender? Y por eso puedo preguntar, ¿qué estás dando a los demás? Materialmente, claro, ¿a quién puedes estar ayudando? ¿A quién lo merece? No, ¿verdad? ¿A quién te puede devolver el favor? ¿A quién puedes ayudar económicamente, pero también físicamente? ¿Qué estamos dando a los demás? ¿De qué manera estás gastando tus energías? ¿Por quién te estás sacrificando? ¿Qué estamos dando a los demás eclesiásticamente en la iglesia? ¿Qué estás haciendo con tus dones? ¿Qué estás haciendo con esos talentos, con esas habilidades que Dios te da? ¿Estás supliendo las necesidades que te corresponden, a las que Dios te ha llamado? ¿O qué estás dando a los demás espiritualmente? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué legado estás dejando? ¿A quién estás discipulando? Dice, hermanos, Filipenses capítulo 2, haya pues esta misma actitud sacrificial, de compasión, en dependencia del Padre, como la hubo también en Cristo Jesús. Y esto es lo que nos va a llevar, ¿sabes a qué? A despojarnos, a poder decir, importa más
esto que yo mismo. Importa más mi hermano que mis propios sueños. Es crudo, sí. Es radical, sí. Haya pues en vosotros este sentir. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Agradecemos por la oportunidad que nos has dado de poder ser llamados hijos tuyos. Y en esa responsabilidad, Señor, en ese llamado tan inmerecedor, tan soberano tuyo, Padre, pues eres tú quien has inclinado nuestro corazón a ti. No es nosotros, Señor, eres tú mismo. Nos has ayudado a ir entendiendo, a empezar a comprender poco a poco lo que tú pides de nosotros, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti para poder meditar en que si tú, el Dios de toda gloria, de toda majestad, de todo poder, te has dado a los demás con compasión, en sumisión y obediencia al Padre. ¿Quiénes somos nosotros, Dios, que se nos ha dado tanto, que se nos ha entregado tantas cosas? No poder amar, bendecir, ayudar, ser luz, Señor, a donde vayamos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestras vidas y que pueda crear un impacto en nuestros hábitos diarios, Dios. Ayúdanos a entregarte nuestras vidas, nuestros dones, nuestros talentos, aquellas cosas, Señor, que tú nos has dado, que provienen de ti, que son para ti, y también, Señor, que tú nos demandarás. Señor, te doy gracias por la Iglesia Bíblica Anástasis, y te pido, Señor, para que ellos como hermanos puedan darse sacrificialmente, dependiendo en obediencia a ti, Señor. Edifica tu iglesia, construye tu iglesia, guarda tu iglesia, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.